Hola, ¿qué tal, butaqueros? Bienvenidos a un nuevo programa de Reseña Butaca de Butaca 80. En esta ocasión hablaremos de la película Dune. Esta película que ha sido estrenada en el año 2021, que bueno, también había sido postergada por cuestiones de la pandemia, y dirigida por un director muy prestigiado que también ha sabido estar en estos tratos en cuanto a la ciencia ficción y demás, nos va a narrar la historia de Dune, que en realidad es el planeta Arrakis, que queda en manos de la Casa de los Atreides, después de que el emperador ceda a esta la exploración de las reservas de especie, una de las materias primas más valiosas de la galaxia. El duque Leto, la dama Jessica y el hijo de ambos, Paul Atreides, llegan al planeta con la esperanza de recuperar el renombre de su casa, pero pronto se verán envueltos en una trama de traiciones y engaños que les llevarán a cuestionar su confianza entre sus más allegados. Esta película, dirigida por Denis Villeneuve, que lo conocemos por la película de Arrival o Ya están aquí, creo que es una traducción que le pusieron en español. También lo vimos como director de Blade Runner 2049, que lamentablemente no tuvo tan buena aceptación, aunque yo considero que es una muy buena película también. Y bueno, tiene un cast formidable, muchísimos actores de renombre, y no solamente de renombre, sino bastante buenos. Por ejemplo, tenemos el caso de Timothée Chalamet, que lo vimos en Call Me By Your Name, también en la película de Mujercitas, y bueno, que es un actor que hoy por hoy es de los de los jóvenes que están teniendo mayores películas, mayor número de películas, y también sobre todo mayor número de prestigio en cuanto a su actuación. También tenemos a Rebecca Ferguson, que la vimos en Doctor Sueño y en Misión Imposible. También a Oscar Isaac, que lo vimos en la última saga de Star Wars, son las últimas 3 películas, episodios 7, 8 y 9. También en una película, La vida misma. También tenemos a Josh Brolin, que lo vimos en Avengers, con su personaje de Thanos, y bueno, en todas sus variantes dentro de ese universo. También lo vimos en Deadpool, inclusive en la segunda película. Igual tenemos a Jason Momoa, que lo vimos en Aquaman, en la Liga de la Justicia, a Stellan Skarsgård, que lo vimos en Mamma Mía, también lo vimos en Thor y en la primera película de Avengers. Igualmente tenemos a Zendaya, que la conocemos un poquito mejor por su personaje en Spider-Man, Malcolm and Marie, también esta película de Netflix, muy buena por cierto, Javier Bardem, que lo vimos en Beautiful y también en la película de Madre, Dave Bautista, que lo vimos en Guardianes de la Galaxia, en Grandes Espías, y muchos más actores que están en esta película. Creo que el cast es uno de los puntos más fuertes, y que aún así creo que no es el más importante, y eso lo veremos ahorita a continuación. Creo que de lo que tiene bueno esta película es que finalmente, después de varios intentos, por ahí hubo una película en 1984 igualmente llamada Dune, que trata de contar la historia en poco tiempo de un libro que es aparte maravilloso y que sienta muchas bases para la ciencia ficción moderna, pero que es bastante complejo. Hay muchos nombres, muchos datos, muchas cuestiones, y trató de sobreexplicarlo, y creo que fue uno de los grandes fracasos de los años 80 en cuanto a ciencia ficción se refiere. También uno de sus grandes efectos es que precisamente llega, creo que muy tarde, cuando ya una película llamada Star Wars había sentado las bases, al menos cinematográficamente, de las cuestiones de los efectos especiales y de estas historias intergalácticas, ¿no? Siendo, aunque originalmente el libro de Frank Herbert, ¿no?, de 1964, me parece, 65, que si bien ahí sentamos las bases de la ciencia ficción, como ya estaba yo diciendo, pero en la cuestión del cine, de la película, tenemos ejemplos como Star Wars, tenemos Blade Runner y bueno, algunos otros, y ya esta película llega un poquito tarde, tratando de imitar estas cosas, y a la hora de ser sobreexplicada pues no funciona muy bien. Pero bueno, esta película, creo que al final de esta película actual de Dune, aprende precisamente de ese fracaso, que también por ahí Alejandro Jodorowsky tenía la intención de llevarla a cabo, pero bueno, es otra historia. Pero finalmente Denis Villeneuve ya
entiende que no tiene que sobreexplicar, más bien tiene que dejar que lo visual explique el vasto universo que tiene Dune. Entonces creo que es una reivindicación del libro, obviamente con sus claras modificaciones cinematográficas, sobre todo algunos personajes que quita, otros no que pone, pero que los cambia un poquito la manera de trabajarlos, pero creo que en general está muy bien basado, muy bien pues guionizado en ese aspecto, y deja que precisamente la imagen nos vaya contando la historia más que el diálogo o la explicación que podríamos encontrar dentro de este libro o esta historia de Dune. Visiblemente sorprendente y enorme, creo que es el punto favorable de la película. Son imágenes muy grandes, muy vastas, que nosotros vamos a ver, o sea, no necesitamos que nos vayan contando cómo es Dune o cómo es el planeta de Arrakis, sino simplemente nosotros al ver la película vamos a entender y vamos a sentir esta parte arenosa, esta parte desértica, esta parte de sed inclusive que nos narra muy bien en el libro, pero aquí con la imagen nos los pueden explicar de una manera formidable y que no se necesita sobredecir las cosas. Entonces nos vamos a ir limitando únicamente a la relación de los personajes y de contar un poco la historia. Creo que probablemente va a ser si no estoy equivocado, una de las películas o la película de características épicas de esta década. Por lo menos tuvimos por ahí El Señor de los Anillos hace ya varios años, 20 años, tuvimos inclusive, por ejemplo, Matrix, tuvimos en los 80 tuvimos Blade Runner, Star Wars, ¿no? O sea, como que estas sagas o estas películas que marcaron la ciencia ficción, la cuestión intergaláctica o de aventura, que fueron muy vistas y que son como referentes inmediatos a este tipo de películas. Creo que Dune, ahora en adelante, si bien tiene algunos detalles que vamos a comentar más adelante, va a ser referente precisamente para cómo se va a tratar de ahora en adelante la ciencia ficción, la cuestión del espacio y cómo podemos contar estas historias visiblemente, ¿no? Entonces, a ese nivel se encuentra esta película, al menos en su construcción, en cómo se ve y demás. Creo que las actuaciones son notables, empezando por Timothée Chalamet, que es, como ya había yo dicho, creo que es uno de los actores promesa, muy jóvenes en Estados Unidos sobre todo, y creo que en esta película lo hace bastante bien, con una visión que tenía del personaje, de sus características, de su seriedad, pero también un poquito de este cuestionamiento de lo que está pasando en su alrededor, y que no se conforma y que reta y además, pero que sigue siendo como una estirpe de príncipe, ¿no? Y todo es esto, todo lo que conlleva. Obviamente también el personaje de Jessica, de la mamá, que es una mujer muy fuerte. Creo que también se reivindican. Si bien en el libro los personajes femeninos siempre fueron fuertes, pero creo que en la película aún los potencializa más, y creo que su figura y su importancia es destacable de gran manera. Inclusive Zendaya, el personaje de Zendaya, que sale casi hasta el final y que sale un pocos minutos, también se ve que el personaje va a dar mucho en una segunda parte, que por cierto ya está completamente confirmada. Creo que es muy fiel al libro, lo que yo estaba diciendo, aunque con sus notables diferencias. Por ahí el personaje inclusive que cambian de sexo o de género, pero que, bueno, no afecta absolutamente nada en la historia. No es algo que se sienta impuesto por cuotas, por caprichos del director, por mandatos de la productora, no, sino simplemente creo que así tenía que ser y funciona bastante bien. O sea, no es como siempre he dicho, tratar ciertos temas con calzador, sino que lo hace una propuesta, y es una propuesta nueva, innovadora, y que obviamente funciona creo que muy bien en la película. Sin embargo, tiene cosas que no son tan buenas y que muy probablemente causen que mucha gente no la vea o que no le guste. De hecho, hay muchísimas personas que se les hizo aburrida, que se les hizo lenta, que no tanto que no le entendieron, pero sí que no era lo que esperaban de ver en esta película. Y es precisamente por su duración y ritmo, pues no es para todo público. Es una película muy pausada,
vuelvo a decir, no es sobreexplicativa, de hecho explica muy poco, pero con la imagen nos va a traer y nos va a enseñar a este mundo, y bueno, obviamente con los diálogos, con los pocos diálogos que tiene, nos va a ir narrando por encimita la cuestión de los personajes, aunque bien desarrollados, pero es solamente la mera introducción de Paul Atreides y toda su historia de conversión para volverse el rey de las arenas, y que es lo que nos cuenta únicamente en la película, o sea, 2 horas y media, 2 horas 40, para contar cómo se va a convertir este joven ahora en el en el rey o en el todopoderoso de Dune, ¿no? Entonces creo que es únicamente esta película es una introducción a esta historia de Dune. Creo que el guión se centra en su estructura, como ya estaba yo diciendo, y en su vasto mundo, y se olvida un poco de la narración de la historia y el desarrollo de sus personajes. Y hay por momentos donde vemos la arena, vemos las naves espaciales, vemos muchas cosas que pasan por ahí. Sin embargo, el hilo narrativo y la explicación o la narración de los personajes o su construcción, si bien están desarrollados, pero a veces nos perdemos un poquito. O sea, pareciera que es más importante ver qué es lo que está pasando que cómo está pasando o por qué está pasando. Somos como espectadores de algo que está ahí y muchas veces no entendemos y no nos los van contando. En lo personal no me desagrada, creo que es bueno, y sobre todo también, bueno, al yo ya haber tenido la oportunidad de leer la historia, muchas cosas ya las entendí, pero quizá quienes van por primera vez no conocen sobre la historia, muy probablemente se van a quedar como no me explicaron absolutamente nada. Como ya decía, la primera película solo es la introducción del universo de Dune, por eso va a haber una tercera película, no sé si vaya a haber una segunda película, no sé si vaya a haber una tercera película, pero bueno, en el libro si nos vamos a basar en la lectura como tal, estamos un poquito como a la mitad, poquito pasado de la mitad. El libro consta de tres partes, y bueno, no sé si van a ser 3 películas, pero por el momento la segunda ya está programada. Otra de las cosas que si muchas personas querían o les atraía la cuestión de los actores, muchos actores ya no van a estar en la segunda película precisamente por el desenlace obvio, ¿no? como tal de la misma película, y creo que quizá pudiera restar el atractivo que tenía al principio, ¿no? De todo este cast maravilloso. Obviamente los principales o la mayoría de los principales ahí va a seguir, pero muchos ya no van a estar, entonces pudiera ser que muchas personas que vieron la película por ver a su actor favorito, actriz favorita, pues ya al no estar ahí, muy seguramente dejarán de ver la película, y más si no les atrapó desde la primera. Como yo había dicho, no es una película que esté llena de acción, tiene 2-3 momentos que son muy buenos, muy bien coreografiados y demás, pero la mayoría de la película es muy pasada, es muy lenta, y simplemente hay que apreciar, disfrutar este tipo de imágenes. El cine muchas veces ya nos tiene acostumbrados en la actualidad al diálogo, a la acción repetida con el cine de superhéroes, y yo no digo que esté mal, pero que el cine precisamente sus inicios, y creo que parte de su atractivo y de su construcción original es precisamente que a través de la imagen, y solamente de la imagen, porque ni siquiera del sonido, poder atraer y poder contar una historia que tenga un sentido, y una historia que por su simplicidad pueda ser tan universal y tan para todos que podamos estar ahí apreciando. Y bueno, espero que les haya gustado esta reseña crítica de la película de Dune. Como siempre, los invito a que sigan nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, y también en especial en YouTube. Suscríbanse, activen la campanita para todo el contenido que tenemos preparado para ustedes. Como siempre, yo me despido, soy su amigo Chucho Sosa. Chao.